¿Qué es la luz? Eh, para darle significado a la pregunta que tengo en mi cabeza sobre la comunicación, el lenguaje. Y he pensado que tal vez sea la necesidad en el principio, cuando comenzó a ser creado. Hubo algún individuo, él o ella, no sé cómo pudo ser, que tuvo la necesidad después de, como dice el Kybalión, del mentalismo, después de pensar, él quiso compartir lo que pensó, no sé, o como pudo ser, no, pero debe tener un inicio en este sentido de la necesidad de comunicar. Pienso, ¿no? Le doy lógica a ese sentido, porque en el principio entonces todo era, se suponía real, claridad, pero comenzar entonces como a cuestionarme y así en este momento trato de darle más sentido. Lo que llamaron oscuridad, pienso yo, ¿no? Pudo ser como el momento en el que está uno enceguecido. Todo es luz. Yo le llamo oscuridad porque estoy enceguecido, aturdido. Al reaccionar, adaptarme como a ese momento, no sé, ya reconozco mi imagen, puedo darle un sentido, un valor a lo que estoy viendo otra vez. Pero antes todo era y ya. ¿Y esto qué tiene que ver con el lenguaje o con la necesidad de compartir una comunicación? La necesidad de compartir. De igual manera ahora le doy razón. Una persona estando sola, ¿qué necesidad siente de comunicar para buscar una idea de encontrar una manera de hacerlo, de comunicar un pensamiento, una idea? Pero entonces de alguna forma extraña la palabra ya existía o el valor de la realidad, como se pueda entender, porque entonces no tendríamos inteligencia o quizás conciencia. Entonces antes de la palabra fue la idea. Tal vez esto se analizó o se profundizó en el comienzo de la filosofía, en esa época. Pero entonces son solo ideas. En el principio todo era oscuridad. Pues que sí. Entonces, pues esto me da como a analizar qué es la teoría de la caverna. Tal vez en esto se puso a pensar ese man que habló sobre la caverna, creo que fue Sócrates o Platón. ¿Quién es Sócrates? Ni puerca idea. Yo solo menciono lo que se dice desde hace mucho que fue ese señor. Que si existió o no existió, no sé, el caso es que desde ese tiempo y hace harto todavía se menciona. Gracias a ese señor y a otros más que quien puede asegurarlo fue real y no fue el invento de un solo autor o el cuento que se mencionaba por la tradición en muchos lugares desde hace rato. Ser o no ser, fue o no. La caverna, en qué estaba pensando ese man cuando habló de eso y cómo se entendió.
En el principio todo era oscuridad, me sostengo como en esa información. Entonces el valor de la realidad lo doy yo. Para mí todo esto, por lo que estoy enseguecido, le llamo oscuridad. Él se paró. ¿Yo cómo puedo dar por entendido o asegurar que entendí correctamente a lo que oigo o a lo que ha sido escrito? Tantas cosas que he mencionado hasta aquí, que es lo que usualmente pienso hacemos todos de alguna manera. En la mente nosotros tenemos más capacidades innumerables, se podría decir, pero ¿cómo es el mundo de las ideas? Donde todo empieza a, a hacerse. El Kybalión menciona entre sus principios el mentalismo. En filosofía se habla del pensamiento, del ego, yo hablando conmigo, el mundo de las ideas. Lo primero que fue, la idea o la mente. ¿Qué fue primero? Cuando yo ya estoy al frente. ¿Qué es el mundo de las ideas? Es el mundo donde dibujo todo lo evidente. Y el mundo físico sería lo tangible. Yo estoy diciendo cosas que aprendí a mencionar o a deducir de alguna forma. Pero cuando no existía lenguaje o cuando no sentía esa necesidad, el que pensaba de que cómo fue, o sea, todo era silencio o todo hablaba, pero de una manera puedo descubrir o comprender que hay algo que siempre ha estado y puedo entenderlo o le doy un valor para imaginarlo como una palabra o el valor de la palabra. Es lo único que ha estado, que estaba, es lo único que se mantiene. Hay palabras que sostienen un valor fundamental, no sé cuál es la palabra correcta para dar a comprender el punto. Tuvo que haber un origen para comenzar a hablar, a escuchar y a comprender todas las cosas, pero todo empezó a hacerse en el mismo sitio, en el origen. Entonces, para hablar de qué es el lenguaje o encontrar cómo resolver ese misterio que me aflige, para que rime también, hay que hablar de la mente, de la conciencia, del mundo de las ideas. Entonces vamos a ir a la época de la caverna, pienso yo.